Vamos a buscar en nuestras Biblias primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy estaremos considerando los versículos del 19 al 22. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Ya estamos terminando nuestras exposiciones a la epístola de Pablo a los tesalonicenses y créanme, cuando terminemos lo voy a extrañar. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Dice la palabra de Dios: No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, como cantábamos hace un momento, tú, oh Santísima Trinidad, eres digno de ser adorado, exaltado, porque tuya es la gloria, el poder, la honra y el honor. Tú eres digno, oh Padre, de ser exaltado. Tu Hijo Jesucristo merece todo el honor y toda la gloria, y el Espíritu Santo nuestra honra y nuestra alabanza. Qué bueno es alabarte y exaltarte, oh Dios de gracia. Qué bueno es cantar de las glorias de tu obra redentiva y cómo nos libró de las tinieblas a la luz del reino de tu amado Hijo. Ahora te pedimos, oh Señor, que al venir ante tu palabra, tú hables, oh Señor, a nuestros corazones. De tal manera que no solo podamos entender tu palabra, oh Señor, más que eso, queremos vivir tu palabra. Háblanos en esta mañana, alimenta nuestras almas sedientas de ti y de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Tristemente, gran parte de la iglesia evangélica ha minimizado la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y tú te puedes decir, bueno, Joel, probablemente no se ha hablado tanto del Espíritu Santo como en nuestros días, pero cuando leemos lo que aparece en muchos libros acerca de la persona del Espíritu Santo, llegamos a la conclusión que más de iluminación, lo que encontramos, un Espíritu Santo minimizado. Cuando hacemos un análisis de las enseñanzas de nuestros días sobre el Espíritu Santo, nos daremos cuenta que se ha limitado la obra del Espíritu a un grupo de experiencias físicas que solo pueden gozar, póngalo entre comillas, algunos adelantados. Para muchos de nuestros días, la obra del Espíritu Santo se limita a experiencias tales como hablar en lenguas, la risa santa, danzas y a cosas tan vergonzosas como hasta el vómito santo. No estoy exagerando, tristemente. Este tipo de error que Pablo, es el mismo tipo de error, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que criticó en Gálatas 3:3 cuando dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Es una verdadera pena, mis amados hermanos, ver cómo en círculos evangélicos el ministerio del Espíritu Santo y el poder de la palabra han quedado en segundo lugar, poniendo en el centro técnicas y metodologías pragmáticas, humanistas, tratando de ayudar a la obra del Espíritu Santo. La impresión que se da es que muchos creyentes en nuestros días piensan que el Espíritu Santo y la palabra de Dios tratan con esos problemas del alma con demasiada simpleza. Mientras que la psicoterapia va a los aspectos ocultos y efectúa una sanidad genuina y profunda en el alma, se relega al Espíritu Santo, a la verdadera obra que realiza en el creyente. La verdad es, mis amados hermanos,
que esas técnicas novedosas y pragmáticas que encontramos en muchos contextos evangélicos tratan de manera superficial con la obra que el todopoderoso Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, realiza en los hombres y mujeres. Por otro lado, y no estoy criticando a las personas, estoy hablando de ideas, no estoy criticando el carácter de nadie. El movimiento carismático contemporáneo quiere levantarse como el defensor del Espíritu Santo. La realidad es, mis amados hermanos, y créanme, lo digo con mucha tristeza. La realidad es que las connotaciones místicas del movimiento carismático, movimiento positivo de fe, etcétera, 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 tergiversan la verdadera obra del Espíritu y apagan sus propósitos santificadores. Miren lo que dice John MacArthur acerca de lo que estoy hablando. La religión carismática enfoca su atención en el Espíritu Santo. Enfatiza su ministerio y dones y en el caso de movimiento de palabra de fe, espera constantemente que Dios realice obras sobrenaturales a instancias soberanas de las llamadas afirmaciones de fe. Lo que está diciendo el pastor MacArthur es que en realidad, cuando consideramos los conceptos que tienen muchos creyentes acerca de Dios y sobre todo del Espíritu Santo, el que es soberano es el creyente. Todo cuanto tiene que hacer es decir unas cuantas palabras y Dios estará obligado a hacerlo. Todo lo que tienes que hacer es pensar positivamente y hablar positivamente. Y Dios está obligado a hacerlo. No obstante, dice MacArthur, irónicamente, tales énfasis en realidad tergiversan al Espíritu Santo, ofreciendo una imagen falsa de su obra santificadora y pasando así por alto la advertencia de Pablo a los tesalonicenses de no apagarlo. Mis amados hermanos, el tema que estaremos tratando en esta mañana es de suprema importancia. Trata de nuestra relación con la tercera persona de la Trinidad, a saber, el Espíritu Santo. La advertencia es tronadora. Cuídate de no apagar al Espíritu. Cuídate de no apagar al Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo es a una iglesia recién fundada y Pablo quiere que estos hombres y mujeres nuevos en la fe aprendan cómo una iglesia puede mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Desde hace unos domingos estamos considerando que debe gozar de paz eclesiástica. Para eso debe haber cierto ambiente, un ambiente piadoso que glorifique, magnifique y desarrolle esa paz eclesiástica. Para esa paz eclesiástica debe haber amor entre los hermanos, un cuidado espiritual mutuo, un espíritu de perdón, un ambiente caracterizado por la oración, el gozo y la acción de gracias. Ahora hay un elemento más que debe estar presente en una iglesia si quiere gozar de paz eclesiástica, y es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es importantísimo para mantener, preservar y desarrollar la paz eclesiástica. ¿Cómo podemos lograr eso, mi amado hermano? En primer lugar, si quieres gozar de discernimiento, verdadero discernimiento espiritual, y déjeme decirle que esta semana, por curiosidad, después que había visto ya terminado mi sermón, gran parte de él, me puse a ver en internet que se habla acerca del discernimiento espiritual. ¡Wow! Lo que encontré. Si no tienes discernimiento espiritual, te engañarán. Presentan el discernimiento como una intuición que viene supuestamente por el Espíritu Santo.
lo diseñan o lo presentan como algo subjetivo, algo que brota en el interior. Cuando nosotros vemos las Escrituras, el discernimiento espiritual no es algo subjetivo, es más bien objetivo. Es fruto de una comunión con el Espíritu Santo por medio de la verdad revelada. Así que Pablo les está diciendo, ¿quieren tener verdadero discernimiento espiritual? Debes evitar apagar el Espíritu. Miren el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Las implicaciones que se encuentran detrás de este mandamiento, o sea, es tan imperativo, es una orden. Dado que es una orden dada a creyentes, vemos un riesgo que cada uno de nosotros puede correr. El riesgo de apagar al Espíritu Santo. Déjenme aclarar que aunque el término que utiliza Pablo para apagar era un término griego que se usaba normalmente para apagar un fuego, el Espíritu Santo no es una energía, no es un fuego, es una persona. Lo está usando de manera metafórica. Es como cuando tú llegas a tu esposa porque la fregaste, se te olvidó la fecha del aniversario y no le compraste flores y un buen regalo, y tú la ves ahí callada y no te dice nada. Y tú llegas a tu esposa y le dices, amor mío, ¿qué pasa? ¿Te noto tan apagada? Bueno, a lo mejor lo que merece es que... Porque ¿cómo se te va a olvidar el aniversario de tu esposa? Es en ese sentido que nos habla Pablo de apagar el Espíritu. No se puede apagar al Espíritu, a una persona. Sencillamente es cuando por ciertas razones el Espíritu Santo determina no ejercer toda la influencia que debe ejercer sobre ti por algo que hemos hecho, por algún descuido de nuestra parte, porque no hemos tenido cuidado de que el Espíritu Santo es una persona con la que debemos tener comunión. Un texto similar lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Allí Pablo dice, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apagar se aplica apropiadamente, apagar un tipo de flama, como decía hace un momento, o de llama. Es el término que se utiliza en Marcos capítulo 9, versículos 48 y Mateo 25, 8 para referirse a apagar una lámpara. En referencia al Espíritu Santo, aunque no podemos, ya lo decía, apagar una persona, podemos apagar la influencia y la voz de esa persona. Hay varios textos que nos dan luz al respecto. Por ejemplo, se presenta gráficamente en el día de Pentecostés al Espíritu Santo como lenguas de fuego que se posó sobre las cabezas de los creyentes. Eso nos indica parte de la obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Nos habla del ministerio de iluminación que realiza el Espíritu Santo. En las Escrituras aprendemos que ya el Espíritu Santo nos revela cosas nuevas a los creyentes. Todo cuanto necesitamos para vivir la vida cristiana, glorificar a Dios y entender acerca de Dios y la relación de Él con su creación, están ya en este libro, mi amado hermano. Si tú quieres una nueva revelación, lo sentimos, ya eso no pasa. Pero el Espíritu Santo realiza una tarea sumamente importante para cada uno de nosotros. Ilumina, da luz con este libro que ya ha sido revelado. Nos aplica su palabra a nuestros corazones, nos da entendimiento. ¿Cuántas veces ha sido tu experiencia que has leído un texto muchas veces? De pronto un día en tus devociones privadas te sientas con ese texto, ¡voilà!
¿Entendiste el texto? Lo habías leído tantas veces. Ahora es luz. Ahora comprendes no solo lo que el texto significa, entiendes las implicaciones para tu vida. Ese obrar ordinario del Espíritu Santo se entiende en teología la iluminación. Cuando nosotros vamos a la Escritura y minimizamos las Escrituras, aquello que reveló el Espíritu Santo, lo tenemos en poco. Vamos con nuestras ideas preconcebidas. No permitimos que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Eso puede apagar al Espíritu. Miren una de las tareas del apóstol Pablo, que era precisamente ser un canal del Espíritu. Miren lo que dice Hechos 26, 18. Hablándole lo que quería con el apóstol Pablo, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Básicamente lo que debe hacer una persona cuando se para en este lugar no es traer ideas novedosas y sorprendentes, es ser un canal del Espíritu para dar luz a los corazones por la palabra de Dios. Ahora, no solo aquí este texto al hablar de apagar el Espíritu nos recuerda la función del Espíritu como iluminador, como alguien que ilumina las Escrituras para que les entendamos. Habla también de su ministerio de purificación. Algo que hace el fuego es que purifica. En Isaías 4:4 se nos dice: cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada por medio de Jerusalén con el espíritu de juicio. ¿Viste cuál es el instrumento que va a usar Dios para santificar? El Espíritu. Y el Espíritu abrasador, literalmente dice el Espíritu que quema. El Espíritu Santo es la agencia o la persona primaria que actúa en nuestra santificación. Aunque las obras de la Trinidad no pueden ser divididas, aún así cada persona de la Trinidad puede y opera de manera particular en algunas áreas, y el área donde el Espíritu Santo se manifiesta más en el área de la santificación. Pero también la figura de un fuego habla del fervor que produce el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos ilumina, nos purifica y infunde dentro de nosotros fervor. Mis amados hermanos, el hecho de que tenga que dársenos un mandamiento como este nos dice que cualquier iglesia local, no importa si tiene una confesión de fe o lo que quiera o lo que sea que hagan, puede reaccionar negativamente ante el ministerio del Espíritu Santo, de tal manera que la influencia que ejerce el Espíritu por medio de la Escritura pueda ser disminuida. Mis amados hermanos, donde quiera que el Espíritu Santo está presente y está manifestando, siempre se va a hacer evidente en la vida de los hermanos de la iglesia local. Y cómo cuando esos hombres y mujeres se conforman a la luz del libro que el Espíritu Santo reveló. Vi en una iglesia, uno de esos videos que vi, a su pastor hablando y diciendo: oh Espíritu Santo, manifiéstate entre nosotros. Oh Espíritu Santo, creemos en ti. Y había un grupo de muchachitas, yo sé que lo tengo cogido con eso, con banderitas mientras él hablaba. Mis amados hermanos, no se puede querer que el Espíritu Santo se manifieste y al mismo tiempo hacer cosas en el culto de adoración que el Espíritu Santo no ha mandado. En una ocasión una señora, cuando yo trabajaba vendiendo zapatos de mujer, sí, si no lo creen, tengo muchas historias.
generalmente, si tenía tiempo, terminábamos en el Evangelio. Gracias a Dios nunca tuve problemas de predicar el Evangelio en esa tienda. Yo no sé si dije cuál es la tienda para la que trabajé. ¿Lo dije? Ok, no voy a dar un comercial no pagado. Y esa, bueno, al final terminamos y le dije que estaba viniendo aquí en una iglesia en Miami. Ay, qué bueno. Y ven acá, mi hermano. Y me hizo una pregunta tremenda. ¿Y ustedes le dan libertad al Espíritu? Yo le dije, sí, mi hermano. Nosotros le damos total y completa libertad al Espíritu. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo se manifiesta? ¿O cómo hacen? ¿Cómo hacen para darle libertad al Espíritu? Yo le dije, nosotros hacemos solo y exclusivamente lo que el Espíritu Santo ha mandado en su palabra. ¿Cómo? Sí, sí. Nosotros vamos a la Escritura y solo lo que el Espíritu Santo ha mandado, eso hacemos. Eso es darle libertad al Espíritu. La señora me dijo, qué interesante lo que me dices. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Y que lo que le agrada al Espíritu Santo de una iglesia es que en primer lugar los elementos que la componen en su vida personal, en su trabajo, en su hogar, en las cosas que hacen, manifiestan lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. Algo que le agrada al Espíritu Santo, que hará que no se apague, es que tomamos en serio lo que Él ha dicho en su palabra y en nuestra vida ordinaria aplicamos lo que el Espíritu Santo ha revelado. Lo tomamos en serio. Y si Él dice en su palabra que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo, una mujer piadosa cristiana tomará el texto, tomará su corazón, lo apuñalará con la palabra y cumplirá lo que dice la palabra. Y eso hará que el Espíritu Santo obre en su vida la santificación, la iluminación y todas las obras ordinarias que el Espíritu Santo hace. Si un hombre va a la palabra y encuentra que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, irá en contra del egoísmo natural con el que nacemos los hijos de Adán y procurará amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Joel, eso es una tarea que nadie puede cumplir. Déjame decirte, hombre, que estás aquí. Esa es una tarea en la que debes morirte haciéndolo. Debes morir cada día procurando amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora, si tú ves eso, tú eres una hermana de la iglesia y ves que debes sujetarte a tu esposo, y entonces están las hermanas reunidas hablando y dice, ¿tú oíste lo que dijo el pastor? Que mi esposa es mi cabeza. Él no sabe que sí, mi esposa es mi cabeza, pero yo soy el cuello, yo lo muevo a donde quiero. ¿Sabes lo que tú estás haciendo cuando tú haces un comentario como ese? De hecho, no he oído ningún comentario de eso aquí, lo he oído en otros contextos. Tú estás minimizando, despreciando lo que el Espíritu Santo reveló para ti. Y eso lo podemos decir con los hombres, lo podemos decir en otros textos de los hijos, cuando nosotros menospreciamos y despreciamos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nosotros estamos apagando el Espíritu. Pero en segundo lugar, no solo si queremos tener discernimiento necesitamos no apagar el Espíritu, en segundo lugar, debemos valorar altamente la profecía. Miren el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Y obviamente está de nuevo en imperativo. El mandamiento es a no menospreciar las profecías. Está muy ligado a lo anterior. Si menosprecias la profecía, veremos qué cosa es. Estarás apagando el Espíritu, porque el Espíritu es el que usa la profecía.
El término menospreciar en griego tiene un significado fuertísimo. Da la idea de considerar algo o a alguien como nada, tratar con desprecio, mirar por encima del hombro. Ahora, ¿qué es la profecía? Bueno, déjenme decirles que muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es la profecía. Cuando mencionamos profecías y profetas, lo primero que viene a nuestra mente, a la mente de la mayoría de los creyentes, es predicción de futuro. Ah, él es profeta. ¿Qué pensamos? Bueno, que él puede ver el futuro o que se le revela el futuro y que él habla del futuro. Ahora, mis hermanos, tanto las palabras que se usa en el hebreo como el griego no hablaba de alguien que predecía el futuro, sino de alguien que hablaba de parte de Dios ante el pueblo. La prioridad de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no era decir lo que habría de pasar en el futuro, era decirle a los hombres lo que debían vivir en el futuro, en el presente. Y si había algo que se decía del futuro, tenía que ver con ellos en el presente. En el contexto del Nuevo Testamento, la profecía se enmarca en el contexto de la proclamación de la palabra de Dios. Déjenme dar un par de textos que ilustran el asunto. Yo quiero que vayan conmigo. Ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 14. Versículo 3. Y podemos estudiar todo el texto, pero no es el propósito. Aquí nos habla de para qué está la profecía en el contexto de la iglesia. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mis amados hermanos, el propósito de la profecía no es decir lo que va a pasar, si habrá tercera guerra mundial, si China se va a meter en, o si debes tener este novio o no. Que es para lo que uno va a la iglesia. Ah, mira, yo quiero saber si debo casarme con Periquita. Bueno, ve al profeta de la iglesia. Y entonces ahí hay personas que te dicen, no te cases con Periquita, porque en 10 años va a tener no sé qué cosa. El propósito de la profecía, mis amados hermanos, en el contexto de la iglesia, es un hombre hablando a los hombres con el propósito de edificarles, de exhortarles y de consolarles. ¿Ok? Ya sabemos cuál es el propósito. Ahora dinos, Joel, ¿cuál es el instrumento que debe utilizar el profeta en el contexto de la iglesia para hablar de la profecía? Romanos capítulo 12, vayan conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Aquí en este contexto nos está diciendo el apóstol Pablo que todos tenemos diferentes dones y que hay uno de esos dones que es el don de profecía. Dice, y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, déjenme dar un poquito de explicación. Cuando se utiliza la expresión la fe en el Nuevo Testamento, no se está hablando de la fe salvadora. Se está hablando del grupo de doctrinas que han sido reveladas en la Escritura. Si usted ve Romanos 12:3, que habla de la fe subjetiva, ustedes verán que no usa artículo determinado porque está hablando de lo subjetivo. En este caso está hablando de lo objetivo. Es la misma expresión que aparece en Judas versículo 3 cuando dice, y leo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto la necesidad de escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida una vez y para siempre, dice literalmente en griego, a los santos.
¿De qué está hablando? De lo que Dios ha revelado en su palabra. Esta es, mis amados hermanos, la fe. Cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, que el que tiene el don de profecía debe limitarse a hacerlo de acuerdo a la medida de la fe, es que una persona que se para como profeta en el contexto de la iglesia debe procurar única y exclusivamente hablar lo que está de acuerdo a la fe, a la palabra revelada de Dios. Así que no es alguien que le viene una intuición, una corazonada, y de pronto dice, va a pasar esto. A veces es ridículo cuando se invita a alguien. El profeta Perico Pérez tiene una profecía. Viene y se para y dice, tengo una profecía para esta iglesia. El Señor viene. Ok, qué bueno que estás diciendo eso. Pero ¿por qué darle una connotación de persona especial? Cuando tú lo que estás haciendo es proclamar lo que dice la Escritura. A veces he visto en contextos, aquí viene el profeta, viene una palabra de parte del Señor. Vive una vida santa. Ok, es más consistente con lo que vemos en la Escritura, tomar un texto y predicar del asunto. Mis amados hermanos, cuando vemos en el Nuevo Testamento cuál es la profecía como don en el contexto de la iglesia, vemos que es lo que hace un hombre cuando se para en el púlpito a exponer, a predicar y a hablar lo que está en la palabra revelada. La profecía del Nuevo Testamento, la que está vigente en nuestro contexto, no es una profecía predictiva, es una profecía proclamativa. El llamado es a predicar, a proclamar la palabra de Dios tal como ha sido revelada. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en nuestro texto es que ten cuidado de no menospreciar, de no tener en poco cuando un hombre iluminado por el Espíritu Santo y por la palabra expone su palabra en el contexto de la iglesia. Mis amados hermanos, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 25. Miren qué tan importante es cuando un hombre se para aquí a exponer la palabra de Dios. 1 Corintios 1, 18 al 25. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo evangélico que menosprecia la profecía, que menosprecia la predicación.
Sin embargo, Pablo en este texto es sumamente claro. El medio por excelencia que Dios ha determinado salvar a los pecadores es un hombre exponiendo la palabra de Dios, predicando como heraldo. A Pablo le decían, pero Pablo, los judíos no les gusta eso. Los judíos buscan sabiduría. Perdón, los judíos, ¿qué es lo que buscan? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Pablo, ¿no sería bueno darle un poquito de eso para que la gente venga a la iglesia? Mis amados hermanos, no es eso lo que buscan la gente de nuestros días. La gente estaría dispuesta, las personas estarían dispuestos a ver a Cash Luna engañándoles haciendo un supuesto milagro para engañarles y quitarles el dinero y no ver a un hombre exponiendo las escrituras. Preferirían ir a una celebración espectacular de Maldonado allí, que él hable a cosas que inventa, y no estarían dispuestos a oír a un predicador de la palabra. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si queremos que esto se llene? Joel, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿No hacemos caer polvito de oro del cielo? ¿Por qué tú estás atrás, mijo? ¿Por qué no tratamos de curar a un paralítico? ¿No deberíamos darle eso? El apóstol Pablo dice, mira, eso es lo que piden los judíos y los griegos piden sabiduría. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Nosotros predicaremos a Cristo crucificado. Aunque eso sea un tropezadero para los judíos y aunque sea una locura para los gentiles. Aquellos que son llamados por el Espíritu Santo para salvación, Cristo seguirá siendo poder de Dios y sabiduría de Dios. La predicación fiel es el instrumento que Dios utiliza para salvar y para edificar. Mi amado hermano, ¿cómo puedes tú menospreciar la profecía? Te voy a decir cómo puedes hacerlo. Nos paramos aquí y exponemos un texto. Y es evidente que ese es el significado del texto. Hacemos un llamado a los hombres a arrepentirse de sus pecados. Venimos ante los hombres, varones creyentes, y les llamamos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Llamamos a las mujeres piadosas de esta iglesia a sujetarse a sus maridos en todo. ¿Sabes cómo podemos minimizar eso? Hablamos del día del Señor, que debe ser guardado, que es un día para el descanso y para buscar del Señor, que tenemos una vida muy agitada y a menos un día tenemos para buscar del Señor. ¿Sabes cómo minimizamos eso? Te voy a decir cómo lo hacemos. Se va un hermano de aquí. Señor, gracias por darme luz. Gracias por enseñarme tu palabra. Ayúdame a vivir tu palabra. Y viene un hermano de más años. Y le dice, ¿cuál es tu aflicción? Mira que Dios me habló esta mañana. Mientras el pastor exponía la palabra, fui convicto de pecado. Y fui al Señor pidiendo y rogando perdón. Y me he propuesto guardar el día del Señor. No, mi hermano, mira. Eso no es tan así. No, eso no es tan así. Mira, el pastor tiene sus cosas. Tú sabes que él es un poquito, ¿cómo dicen? Recto. No, eso no es así. Mira, tranquilo. Si tienes un día deseo de ir a la playa, vete para la playa, no pasa nada. Solo mira, no faltes al culto. Pero lo que tú hagas después del culto, no pasa nada. Aun cuando hemos hecho una exégesis correcta. Y no importa lo que grandes predicadores digan, todavía la Escritura sigue diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando tú vienes a un hermano joven
Y tú le dices, no, eso no es así. No, no, es que hay que sujetarse en todo, mía. No, mira, y todavía que tu esposo es medio tonto, le vas a hacer caso en todo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás menospreciando lo que Dios ha hablado. Y muchas maneras más que tenemos para simplemente menospreciar la profecía. Ahora, no solo, y ya estoy terminando, podemos tener discernimiento, no apagando el espíritu, no menospreciando las profecías. En tercer lugar, haz un examen riguroso de lo que se predica. Haz un examen riguroso de lo que se predica. Mira el versículo 20 y 21 para que entiendas todo el proceso. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. En el versículo anterior, el apóstol anterior nos ordena a no menospreciar las profecías. O sea, valora actamente lo que Dios ha dicho en su palabra y es proclamado desde el púlpito por un hombre. Ahora bien, esto no significa simplemente que nosotros debemos oír todo cuanto dice un hombre, no importa qué tan valioso sea, sino que debemos hacer un análisis de acuerdo a la Escritura para ver si eso que enseña es lo que aparece en la Escritura. De ahí que, mis amados hermanos, todos los que están aquí deben conocer la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes y nosotros nos exponemos a predicadores en YouTube y a veces vamos con simpleza y vamos y oímos a esa persona y habla tan lindo. Y mi pastor no predica tan lindo. De verdad, hay algunos de esos predicadores, hay uno que es argentino, ahora no recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, qué bueno que no me acordé. ¿Cómo? Dante Gebel. Wow, yo lo digo, y yo digo, wow, yo no predico así. Wow, qué lindo habla ese hombre. Y a veces no le damos importancia a la verdad, le damos importancia a cómo se dice. Dice, examina exhaustivamente todo cuanto oyes a la luz de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hendrickson sobre este texto. Doquiera que Dios siembra trigo, Satanás siembra cizaña. Doquiera que Dios establece una iglesia, Satanás erige una capilla. Así también donde quiera que el Espíritu capacita a determinados hombres para realizar sanidades, milagros, el maligno distribuye sus maravillas mentirosas. Y doquiera el Paracleto coloca en escena un verdadero profeta, el engañador presenta un falso profeta. La más fácil, pero no la más sabia, reacción en este estado de cosas es menospreciar todas las profecías. Pero Pablo establece la correcta línea de acción en la congregación, que la congregación debía seguir. Las expresiones proféticas no deberían ser despreciadas, pero debían probar todas las cosas. Ellos no debían aceptar un mensaje como de parte de Dios solo porque tenía apariencia de que tal mensaje venía de parte de Dios. El verbo examinar que Pablo usa aquí literalmente quiere decir probar, escudriñar con el fin de saber si eso es genuino o no. Esta palabra se utilizaba para referirse al joyero que comprueba minuciosamente una joya para saber si el oro utilizado es legítimo. Es la palabra que utiliza el Señor Jesús en Lucas 14 cuando dice que una persona excusándose del Señor dice, mira, he comprado 5 yuntas de bueyes y quiero probarlas. Lo que obviamente está diciendo es que él quería analizar cuidadosamente esas bueyes porque aunque lucían fuertes y saludables, él quería ponerles un yugo, ponerlos a trabajar y querían ver si tenían tal capacidad. Es también la palabra que utiliza el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:7 y cito, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro, ¿ven la relación entre el joyero y aunque perece,
aunque es probado por fuego, sea hallado y resulte en alabanza, gloria, honor y en la revelación de Jesucristo. Lo que está diciendo es que todo, mis amados hermanos, y eso me incluye a mí, oía en estos días a Sproul un video de hace algunos años, donde citaba a Calvino, que decía que el mejor de los predicadores tiene un 80% de verdad. Y él se preguntaba, bueno, ¿cómo se mide el otro 20%? Mis amados hermanos, yo puedo un día traer una idea rara aquí y ustedes no deberían dejarla correr. He visto pastores de libros que con el paso de los años, cuando se ponen mayores, se ponen nerviosos, no sé. No voy a decir nombres, son personas que ya no están con nosotros, que ya no están con el Señor. Y uno los ve al final de sus años cometiendo errores teológicos que rayan en la herejía, cuestionando si el infierno existe. Ellos tuvieron toda su vida de fidelidad. Y en los últimos años, no, ya yo no creo en el infierno. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre como tú caes en un error que es una herejía casi? Así que a mí se me puede, a lo mejor no es cuando llegue a viejo, en cualquier momento yo puedo decir algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ustedes deben examinar eso. Y dice, retener lo bueno. Y aquí les voy a decir, y con esto termino, qué es lo que la gente entiende cuando lee ese pasaje. Está el pastor predicando, ¿verdad? Y para ellos, examinarlo todo y retener lo bueno es lo siguiente. Eso que dijo no me gustó. Eso otro que dijo no me gustó. Eso que dijo me gustó. Lo retengo. Pero ese no es el sentido que está diciendo el apóstol Pablo. El sentido que está diciendo el apóstol Pablo es examina bien lo que se dice, no de acuerdo a tus conceptos, no de acuerdo a tu opinión, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y si el expositor dice algo bueno, aunque a ti no te gustó, aunque fue difícil de aceptar, pero es lo que dice la palabra, eso es bueno y debe ser retenido. Entonces no es como entienden algunos, porque a veces yo oigo, no muchacho, mira, él dijo eso, pero no, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que te gusta? No, no es lo que te gusta. Si algo lo enseña la palabra y tú oyes y tú ves el texto y tú ves que el expositor ha hecho un análisis correcto del texto y eso es lo que el texto significa, tú estás en la obligación de retener lo bueno. Lo contrario, tú sabes qué sería aceptar un error, porque es tu opinión. Por eso el apóstol Pablo termina el versículo 22, es absteneos de toda especie de mal. En ese contexto, ¿sabes lo que significa? Significa que cuando una persona acepta un error teológico, fíjate, yo no estoy hablando de una herejía, está aceptando una especie de mal. Aquí no podemos separar esto no se escribió en versículos y capítulos, o sea, no se puso versículos Pablo. Pablo está siguiendo una idea, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aceptar un error teológico no es algo visto ligeramente por Dios, es aceptar el mal. El llamado a una iglesia con discernimiento es abstenerse de toda especie de mal. Es abstenerse del error teológico, es abstenerse de la mentira teológica. Y un pastor tiene el deber de exponer lo que enseña las Escrituras. Y la iglesia tiene el deber de aceptarla, abrazarla, creerla y vivirla. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña este texto? Y ya estoy en las conclusiones. En primer lugar, que debemos darle importancia a la sana doctrina.
la misma importancia que Dios le da. Dios manda, absteneos de toda especie de mal, en el contexto del error teológico, de la enseñanza mal trazada. Segunda Timoteo 4, 2 al 4. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando habrán personas que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Tito 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mis amados hermanos, ¿cuál es el patrón que deben tener ante ustedes, ante un hombre? ¿Está ese hombre enseñando de verdad la palabra de Dios, la sana doctrina? ¿Cuál debe ser el patrón que debe llevarme a ser miembro a mí de una iglesia y no de otra? Algunos tienen sus listas y dirán, si la iglesia tiene batería, si tiene una, ¿cómo se llama la banda de la iglesia? No. El grupo de alabanza, si tiene Si no tiene eso, no es una buena iglesia. Bueno, déjenme decirles, yo no estoy hablando más de los grupos de adoración ni nada de eso. Yo te estoy diciendo lo que algunos ponen como requisito para yo ser miembro de esa iglesia. Ahora, puede ser que hoy una iglesia que no tiene batería, no tiene grupo de adoración, no tiene cantan himno, pero en esa iglesia se enseña la palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a una iglesia donde tiene batería, tiene grupo de adoración, hay muchachitas con banderitas así mientras se canta, pero se enseña la palabra? Mis amados hermanos, no es juego. Yo he oído creyentes decir, no, yo necesito una iglesia que ahí se cante, que los baffles me rompan los oídos. De verdad, yo he oído creyentes diciendo eso. Bueno, mi hijo, ve a Bad Bunny para que te rompa los oídos. No pasa nada. Mis amados hermanos, Dios le da importancia a la sana doctrina. Segundo, este pasaje nos llama a ejercer discernimiento. Es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. El discernimiento es sinónimo de pensar bíblicamente. Hermanos, nosotros no debemos desviarnos de la verdad. Nosotros debemos ejercer un discernimiento bíblico. El no distinguir entre la verdad y error nos coloca en una situación sumamente peligrosa. Y cuando tú vas a iglesias que sustituyen la adoración bíblica por una adoración autoinventada, déjame decirte, ninguna iglesia apareció así de la noche a la mañana. Ninguna. Llegaron allí simplemente dejando de ejercer discernimiento. Y pastores que venían y los hermanos quieren estar más animados. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que estamos haciendo y que haremos para que ustedes estén animados. Pero si hay un día, si llega un momento en nuestra vida como iglesia, donde la palabra de Dios y lo que Dios ha mandado en su palabra no es suficiente para animarnos, déjenme decirle que hemos dejado de ser una iglesia bíblica. Seremos iglesia de otra cosa, pero bíblica ya no lo seremos. Aprendamos a ejercer discernimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, ¿qué sería de nosotros si luego de haber sido redimidos por la sangre del Cordero, de haber sido librados de nuestra
pasiones, de nuestra esclavitud al pecado, no tuviéramos tu palabra. Gracias, oh Señor, por ella. Ayúdanos, oh Señor, a tener el interés que tú tienes por tu palabra. Es tu palabra, oh Señor. Ayúdanos no solo a entenderla cada vez más, no solo a comprenderla, sino a vivirla en lo personal, en lo diario, en nuestras casas. Vivir a la luz de ella, aplicarla a nuestras vidas. Que sea una realidad lo que dice el Salmo 119:60, que cuando encontramos la verdad, nos apresuramos y no nos tardamos en guardar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, Dios de gracia, que tú nos cuides, que tú sigas obrando por tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos glorificarte. Esa es la meta de nuestra vida. Señor, no queremos ser novedosos, no nos interesa hacer lo que al mundo le interesa. Nosotros queremos glorificarte a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.